nombre que significa Vayera, él apareció. Así comienza, él apareció. Esta porción se llama Vayera, que viene de la raíz de Ra. Ra significa ver. Es decir, la pregunta que nos saca o que nosotros debemos empezar a entender y los comentaristas dicen es, ¿qué fue lo que observó y quién fue el que se apareció? Porque se apareció, pero él vio con la raíz. ¿Qué fue lo que él vio? Abraham, que lo marcó tanto. Entonces, empezamos a avanzar y dice el texto en Génesis 18, 1 y 2 al comienzo. Después se le apareció, ¿no? Dice en el texto, Yu, Hei, Ba, Hei. ¿Quién se le apareció? Yu, Hei, Ba, Hei, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el mayor calor del día. Y llega y dice Génesis 18, dando continua, y alzando sus ojos, miró, he aquí tres enviados, tres malajín, erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Primer punto para ir analizando esto. ¿Quién se apareció en el primer versículo? Yu, Hei, Ba, Hei. Entonces ya empezamos a entender que eran dos ángeles, Yu, Hei, Ba, Hei. ¿Por qué se saca la conclusión? Porque acordémonos que el mismo y lo que dice las escrituras, y eso lo tenemos claro cuando a Josué, a los papás de Sansón, se le aparece el malajín y él se les va a arrodillar y él dice, no señor, no se arrodille porque a mí no se me debe la honra. Entonces estamos viendo que alguno de estos malajín sí dejó que Abraham se postrara al suelo. Entonces estamos viendo que fuera de los dos malajín había alguien importante que era el Eterno. Muchos comentaristas judíos, porque acá ya vamos, tenemos que empezar a ver los comentarios judíos, como Ramban aluden que este encuentro con los tres emisarios es una visión, ¿m? Que el Eterno le otorga con una finalidad, aunque el de texto como tal, si ustedes ven lo literal, acordémonos que la primera regla de exégesis es que ningún texto pierde su literalidad, nos habla de visiones, sino que es literal. ¿Ok? Entonces empezamos a descartar. Otra explicación que aparecen, solamente tomé tres, se refiere al envío de tres ángeles. Y entonces llegan y dicen que uno era Miguel, otro Rafael y otro Gabriel. Que el Eterno encomendó para que llegasen ante Abraham para cumplir cada quien una misión distinta. Con lo que acabamos de leer en Génesis 18:1, creo que esta también queda descartada. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que dice que él se apareció y ya vamos a seguirlo analizando. Y otros comentaristas, ya los que narran otro poco más allá, dicen que el Eterno, que Dios llegó aquí para visitarlo, debido a su convalecencia y por el amor que le había tenido. Y esta es con la que yo me quedo porque es la que más se traza en las escrituras. Todo lo que yo estoy nombrando son comentarios. Por eso le digo, a veces no debemos creer a los comentarios porque son verdades a medias, son interpretaciones de hombres. Pues debemos basarlos en lo que dice el texto, la escritura. Porque si nosotros empezamos a creer a los comentaristas, entonces estaríamos diciendo, dejando que lo que nos dice o nos enseña la palabra es lo que ellos dicen. Y no es así. La palabra es una sola. ¿Ok? Entonces, si ustedes siguen avanzando en textos, ¿por qué validamos la información de que era el Eterno? Génesis 18:13 más adelante, solamente necesito el contexto, no voy a explicar nada de los temas de eso, solamente necesito mostrar quién estaba ahí. Cuando los ángeles se marchan, entonces llega y dice, entonces dijo, Yu, Hei, Ba, Hei, Abraham.
¿Por qué se ha reído Sara así diciendo, este es cierto que dará luz cuando yo sea vieja? ¿Quién le habló a Abraham? Yuhei Bajei, el Eterno, Dios. Si ustedes siguen bajando, Génesis 18:22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor, de Yuhei Bajei, el Eterno. Entonces estamos viendo que llevamos 3 versículos. Como siempre, acordémonos que para validar la información, no importa lo que diga el hombre, es que tienen que haber 2 o 3 testigos que estén de acuerdo. Y seguimos bajando. Génesis 18:33 nos dice, y cuando Yahweh acabó de hablar a Abraham, se fue y Abraham regresó a su lugar. Entonces estamos viendo que en todos los 4 textos que acabo de leer, el que se le apareció, el que estuvo en presencia fue el eterno Abraham. Y sabemos que uno se quedó hablando y otros 2 se fueron, porque fueron los que llegaron ¿a quién? A Sodoma. Génesis 19:1 nos dice, entre tanto los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y lo estaba sentado en la puerta de Sodoma cuando los vio. Se levantó a recibirlos y postrándose con su rostro a tierra, los recibió. Entonces estamos viendo primer punto acá, que no eran hombres. Estábamos viendo que había una presencia más grande de la que podía estar. Y es de entender que esa presencia es la que nosotros necesitamos ¿eh? empezar a analizar, como nosotros, como el pensamiento de las huellas del Mesías. Es obvio que todas las apariciones de Dios o teofanías, como se le conocen, son marcadas por algo o alguien a través de las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías y desde Malaquías hasta Apocalipsis. Entonces, debemos entender qué es una teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia, que es tangible, o sea, una manifestación que es visible para los sentidos humanos. En su sentido más restrictivo, es una aparición visible de Dios, con frecuencia y con tiempos determinados. Pero es de entender, como les decía al comienzo, que a veces tampoco es en forma humana, no siempre es en forma humana. A veces son cosas marcadas o estipuladas. ¿Mm? En el judaísmo y el cristianismo se denominan teofanías a las apariciones de Dios o de seres angélicos que se narran en distintos episodios. Siempre los van a encontrar. Para el ojo del hombre, cuando estamos en el camino, si somos terrenales, nos parece imposible. Pero como nosotros caminamos de una forma sobrenatural, nos parece posible. Si ustedes analizan, estas teofanías siempre son en la forma y persona de quién? De Yeshua. Si no fuese así, la Biblia se estaría contradiciendo, porque dice la palabra que a Dios nadie lo puede ver, nadie. Entonces estaríamos contradiciendo, ¿cómo así que a Dios nadie lo puede ver? Y Abraham me dice que sí lo vio. Por eso hay un texto en las cartas, Juan 1:18, cartas que hay que validar. Dice, nadie ha visto jamás al Eterno, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Acordémonos que este pasaje no se refiere solo al Nuevo Testamento hablando del misterio de Yeshua, sino a las teofanías del Antiguo Testamento. Acordémonos que Yeshua viene desde la fundación del mundo, se ha establecido. Fue el plan de redención que tuvo el Eterno, siempre estipulado, porque sabían que el hombre es ido al pecado y siempre va a necesitar que una ayudita extra. Entonces seguimos avanzando. Acordémonos que en un sitio que le hicieron a Jerusalén, cuando ya llegó la destrucción, cuando ya llegó el cambio, el profeta nos da una palabra y nos muestra el camino
y nos dice de la siguiente manera ya en Miqueas 5:1 al 4, todo el texto completo. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, el rey de Israel, el jefe de Israel, cuyo origen o cuya salida es desde el principio de los días de la eternidad. Ya estaba estipulado, o lo demuestra el que ya había sido hecho. Pero los entregará solo hasta el tiempo en que dé a luz la que dé a luz. Entonces el resto de sus hermanos retornarán con los hijos de Israel. Hasta ese momento, todos estábamos en la dispersión y hasta el momento que él llegue a dar luz, alumbre luz, volveré. Dice acá, estará firme y apacentará con el poder de Yahweh, con ese atributo, con la grandeza del nombre de Yahweh su Dios, y habitarán seguros, porque entonces serán engrandecidos hasta los confines de la tierra. Amén y amén. Reinado milenial. Seguimos avanzando. Es de entender, primer punto, que Yahweh es espíritu, Rúa, y el Rúa no se puede tocar, no se puede ver, no tiene ni manos, ni pies, ni cabeza. ¿Ok? Acordémonos, Yahweh es espíritu, como lo afirma la escritura. Solo cuando conocemos la imagen visible del Elohim invisible, Yeshua, podemos entender este relato. Es posible, que es posible lo que dice Génesis. Yeshua apareció a Abraham y la Torah entera nos habla de Yeshua. Entendemos ahora por qué Yeshua, cuando apareció a los discípulos de Maús, le reveló a través de las escrituras. No estoy hablando del pacto renovado, a través de las escrituras, su presencia e identidad divina. Y recordémonos que en ese tiempo no existía el llamado Nuevo Testamento, Brihadachá, solo el Taná, la Torá, los profetas estaban a su alcance. ¿Mm? Y si ustedes se ponen a ver, el mismo Yeshua confirma su aparición con Abraham, que hasta el judaísmo en esa época entienden y se ríen. Acordémonos que a Yeshua no lo apedrearon por las obras, sino él siendo hombre se hacía Dios, pero en ningún momento dijo que era eso. Él solamente colocaba ciertas palabras. Y él decía en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día. Y lo vio y se alegró. ¿Quién? Abraham. ¿No? Podemos constatar. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Ese yo soy es la palabrita que todos debemos entender. Hayá, Hasher, Hayá. Yo soy la luz. Yo soy el camino. Por eso se presentaba así. Viene de la fundación del mundo. Génesis 1:2. Se creó la luz, el Hayá, el yo soy. Entonces, Juan 8:59 dice, tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Yeshua se ocultó y salió del tiempo. Y estamos viendo que él mismo lo corrobora que sí había estado allá. Entonces, si nosotros nos vamos a Salmo 92, dice, antes que los montes fueran engendrados, y dieras a luz la tierra y el mundo, desde la eternidad y a la eternidad, tú eres el Elohim, siempre, desde el principio hasta el fin. Primera de Timoteo 3:16. Queremos buscar los misterios, queremos saberlo todo, pero ya se nos ha revelado el misterio más grande que hay sobre la faz de la tierra. Indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó en la carne, fue justificado por el Espíritu, visto por los mensajeros y proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Amén y amén. Por ahí textos también que siguen diciendo quién ha subido al cielo, sino el mismo que descendió del cielo. Recordémonos que la misma palabra dice que nadie puede subir, solamente el que descendió. Entonces son puntos que nosotros debemos entender quién se manifestó en ese tiempo y quién estuvo ahí. Yahweh se presentó en la tienda de Abraham. Yahweh es espíritu y nadie puede estar en su presencia sin morir, como dice la palabra.
Entonces, ¿cómo es que se presentó en la tienda de Abraham y Sara y nadie murió? El judaísmo afirma que eran tres ángeles, pero la Torá afirma que era Yahweh de principio a fin del capítulo 18 de Bereshit. Acabamos de verlo. Y sabiendo y conociendo a Yeshua de la manera como el Eterno nos lo ha revelado, entendemos sin problema el misterio de Génesis 18. Fue Yeshua quien apareció en la tienda, la imagen visible del Elohim, quien es el Padre y el Padre está en él, porque son uno. Ja. Si nosotros pensamos un momento, si Yeshua es un hijo, si Yeshua es algo como un hombre independiente del Eterno, ¿cómo es que Yahweh apareció, habló, comió y se despidió regresando al trono y no pasó nada? Esto se contradice la misma palabra de Elohim. Nadie verá mi rostro y vivirá. ¿Serían tres ángeles? Imposible. Eso no es lo que dice la Torah y lo acabamos de analizar. Entonces, familia, acordémonos para finalizar que él deja un texto cuando Sara se ríe, que llama mucho la atención. Y solamente voy a leer lo que él dice. Cuando ella a su edad avanzada no cree. Y por allá en el texto en Génesis 18:14 llega y dice, ¿acaso hay algo imposible para Yahweh?